Te invitará, que es la licenciada Betty Cereño para hablar. Ella es colega periodista también, y hablar de lo que mañana lamentablemente no quisiéramos recordar, pero hay que hacer un suspiro y hablar de aquello, Betty, porque usted es una de las personas que fue afectada con la pérdida de una de sus hijas, así que van a conmemorarse mañana 8 años. Usted incluso está liderando un grupo de personas que sufrieron los efectos del terremoto del 16 de abril del 2016, donde cada año se hace una misa, se hace un rezo, un rosario, justamente allí donde quedaba antes en la parroquia Tarqui, ¿no? Entonces cuéntenos, bienvenida, buenos días. Buenos días, licenciado Roberto, Rodi, compañeras, compañero Alberto de los tiempos, un gusto, Tangi, un placer. Nuestra compañera. Tangi, un gusto y un placer compartir con ustedes y estar acá pues para hacer un poco de recorderis de aquel fatídico día devastador a las 18:58. Que son recuerdos que no quisieras recordar, pero la vida es así, ¿no? Uh-huh. Perdiste a una de tus hijas. ¿Dónde estaba ella en el momento de la tragedia? Ella estaba en la zona cero, en el edificio Felipe Navarrete, exclusivamente en el lado de la papelería, porque tenía 2 días trabajando. Recién 2 sí, días. 2 días trabajando. 3 días trabajando en la papelería. Entonces había entrado por el tema de la temporada como ahora, ¿no? De clases, ¿no? Claro, sí, había entrado un 14 por la temporada, el 15 y el 16, justamente por la temporada escolar, porque las madres necesitan comprar los útiles a sus hijos, matricularlos y también los uniformes, todo eso, ¿no? Entonces era una temporada y por eso quiso ir a trabajar por este paso que es también un poco difícil para las familias, como lo es en este momento, que ha habido unos cambios en el tema de la educación, ¿no? Y eso la conllevó a trabajar allí. Antes de eso había estado trabajando en el hospital, fue la primera chaleco rojo que tuvo el hospital, de las chicas que estaban al ingreso recibiendo a los pacientes, orientándolos y brindando información. Justamente por su físico, su manera de atender al cliente, su dulzura de llegar a la gente, ella estuvo en ese puesto, pues y allá también estaba en el tema de atención al cliente. ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Dónde estabas cuando también sucedió el terremoto? Bueno, estaba en mi casa, realmente dice que los tiempos de Dios es perfecto, no lo sé si lo es o no lo es, al verme dejado aquí peregrinando con este dolor por dentro, ¿no? Esto es como el payaso, se aprende no pasa, solo se aprende a convivir con eso. Qué fuerte es la historia, sí. Y mi solidaridad, Betty. Soy madre y no imagino lo difícil que es para ti levantarte cada día y sentir esa ausencia. No hay palabras y te abrazo en todo el sentido de mi ser. Recordar 8 años que no le tienes a tu lado físicamente y que está todo de ella ahí. Imagino que donde esté debe ser ese ser maravilloso que te abraza y que está contigo siempre. Para continuar con esta historia, durante estos 8 años de su ausencia y de todo lo que pasó después de ello, ¿cómo te sientes como madre? ¿Crees que ha existido por parte de las alguna remediación por parte de las autoridades sobre este tema? No lo hay. De manera personal, no. En su momento, pues ustedes saben que el gobierno le dio a todos el bono del AAA, que esto era para alimentación, acogida y demás otras cosas a las personas que estaban fuera de sus casas. Como fue tan fuerte el terremoto, pues sí estuvimos nosotros albergados un mes en la Fundación Rostro de Jesús. Allí nos acogieron y estuvimos allí. De allí vino, daban periódicamente unos kits, el MIES de higiene, ¿no? Que eran temas de pañitos húmedos y esas cosas así. Pero en el tema de casas, que era para los niños huérfanos, que en ese entonces se dictó en el gobierno del economista Rafael Correa, se dijo vivienda nueva para todos los niños huérfanos, eso no se concretó nunca. Tu niña tenía un hijo, ¿no? Claro, una bebé de 4 años y unos meses más. Entonces, resulta que eso no se dio. Realmente el gobierno dijo que había que ayudar a los niños
Y nosotros habíamos hecho un grupo que se llama Amores Eternos 16, ya, que es justamente de los chicos que trabajaban en la papelería, de esa papelería, ¿no? Y ahí están las mamás, los papás, los viudos, las viudas de todos ellos. Entonces hicimos varias gestiones, primero para que les ayudaran con un bono especial de impulso para trabajar, no bono periódico de esos que normalmente dan, porque eso es un bono pequeño, era uno para trabajar. Habían papás que habían quedado con 3 niños, con 2 niños, con un niño y niños que tenían apenas 1 año. Entonces, en una familia murieron, por ejemplo, 2 hermanas de la misma familia y realmente se quedaron con los niños muy pequeños. Hoy en día, pues, los que quedaron de 8 ya tienen 16, los que quedaron, pero por lo general, como la mayoría que murieron eran jóvenes y habían llegado por la temporada, los niños eran pequeños en ese momento. Entonces no se dio el tema del bono especial que se pidió, se le pidió trabajo para los compañeros, tampoco no hubo el acceso al trabajo. Lo que pasa es que es lógico y es entendible, yo siempre digo, aquel que corrió y cogió de todo en el terremoto nunca perdió nada irreparable, porque no tuvo ese dolor y tuvo la mente lúcida para ver todo. Nosotros, a diferencia de ellos y con todo respeto, no queríamos ni saber del mundo ni vivir. Habíamos perdido mucho más que una cosa material. Entonces nuestro despertar fue a partir ya de unos meses atrás, cuando comenzamos a ver la realidad y que los niños necesitaban. Hicimos el pedido de las casas. Ustedes saben que vino inmediatamente el cambio de gobierno, casi no se pudo, se avanzó bastante, pero no se pudo concretar porque todavía había gente en albergues. Entonces, cuando vino el otro gobierno, tuvimos la oportunidad de conectarnos en el gobierno de Lenín Moreno con un ministro, no me recuerdo muy bien el apellido, pero muy gentil, un señor mayor, puso toda la predisposición, excelente, hicimos los recorridos y todo, y dijo: Betty, no te preocupes, vamos a hacerle como una especie de ciudadela a los 40. Ustedes escojan el lugar y nosotros hacemos todo, es más, le vamos a poner esto, mucho más de lo que habíamos pedido. No se dio, porque el señor lo cambiaron, y cambió todo lo que había quedado planificado. Eso es lo malo de un gobierno. O sea, los gobiernos ahora son como de acuerdo a lo que ellos creen, pero no a lo que se establece en beneficio de la comunidad. Luego también pedimos al gobierno nacional, en conjunto con el municipio, que se hiciera una plaza memorial, donde hoy es una plaza comercial. Ni en los países más desarrollados del mundo, primermundistas, se construye sobre una plaza, sobre un lugar como esto, que es como un sepulcro abierto, donde murieron tantas personas. Y el señor dueño del edificio también construyó en el mismo lugar. Esas cosas no, o sea, por justicia divina no debió ser así, pero se hizo. No se hizo la Plaza Memorial, que el proyecto de nosotros era una representación de aquello, con un museo bonito que pusieran, un sagrario es un lugar de oración donde la gente puede orar, cualquier persona, tal vez unos kiosquitos de cosas artesanales referentes y alusivas a la fecha, y ubicar el memorial que estaba en la plaza allá en el parque John F. Kennedy, al frente del San José, que realmente nadie falleció. O sea, hacer un homenaje ahí, ¿a quién? A la piedra, con todo respeto. Pero en Tarqui sí, eso quedó como un sepulcro abierto. Mucha gente, aparte de los que estaban en la papelería, aparte de los que estaban en los demás pisos, que habían personas que eran huéspedes del hotel, los que tenían los comercios ahí abajo, que bueno, la planta baja quedó intacta, pero en el pasillo donde estaban los mariscos, hubieron muchos comerciantes de mariscos, muchos, y recuerden ustedes que el edificio se agachó, se fue hacia un costado y hacia el frente, y esa gente pereció. Entonces lo más lógico era haber puesto el memorial allí, haberle dado la connotación y una referencia como un punto turístico en ese sector, que creo que sería más atractivo a nivel cantonal, provincial, nacional e internacional. Si no, mire usted, Estados Unidos, un país tan desarrollado, en Manhattan, ¿qué construyeron allí? El memorial de las Torres Gemelas. Sí, ¿qué construyeron allí? Solo pusieron un memorial y no hay nada más. Y en esta ciudad no se pudo hacer un memorial. Se lo dijimos al alcalde anterior, que en paz descanse, y me dijo, sí, vamos a ver, dice, cómo hacemos. Pero a la hora, supimos de la plaza comercial. Tampoco nos fuimos ni siquiera llamados a una socialización.
Betty, hacerte esta entrevista es bastante difícil. Y se abren heridas, esas cicatrices vuelven a sangrar porque uno recuerda lo que quiere olvidar y que no se puede. Justo con tu hija murió mi mejor amigo, Jesús Andrés Bermúdez. Él también fue compañero y al igual que la historia de tu hija, tenía recién 2 días trabajando, porque él había traído unos productos de limones porque él vivía en Colón, y hijo único, su mamá perdió el quicio, enloqueció por la ausencia de su hijo. Y tenía 2 días trabajando cuando sucedió lo del terremoto en esa papelería. Una historia que se suma a las muchas más que cuesta el alma narrarlas o contarlas. Hablemos de tu hija. Cuéntanos cuando te enteraste, cómo sucedió después de eso, porque ya te siento un poco más tranquila y es importante contar después de la noticia, después del terremoto, qué fue lo que sucedió, porque en ese lugar no se brindaron la atención adecuada ni correspondiente por parte de los servicios de atención de emergencia. Fue algo sin experiencia, ingresar máquinas, destruir y tantas cosas que pasaron ese día. Bueno, realmente yo estaba en mi casa y bueno, tengo otro nieto que es también el primero de los varoncitos, era el segundo después de mi nieta, la de mi hija. Y mi nuera nunca me había dicho, téngame el bebé. Ese día ella me dijo, téngame el niño que voy a trabajar. Y yo le dije, bueno, está bien. Ella se retrasó en la llegada que habíamos pactado, por eso yo no salí más temprano a Tarqui. Y justo llega ella y mi hija también, mi otra hija estaba embarazada de 5 meses y había salido también. Y justo nos íbamos a encontrar con mi hija la embarazada, con mi hija la que estaba trabajando, mi persona, y yo iba a llevar a mi nieta, porque mi hija al mediodía me llamó y me dijo, mamita, quiero que venga a ayudarme a escoger unos cuadernos para la niña para la escuela, porque han llegado lindas cosas. Yo le dije, mi amor, escoja usted, que usted tiene buen gusto. Sí, mamita, pero tú siempre nos escogiste cosas lindas. Ven a ver tú, le digo, ya, yo voy, pero bien tardecita cuando yo esté a punto de cerrar, porque era quincena y era bastante concurrida. Era bastante concurrido el tema y entonces ya se veía que había colapso, ¿no? Pero como yo también en algún momento presté unos servicios allí, conocía el movimiento y tenía una buena relación con el dueño y podía quedarme mirando en el interior. Entonces, se retrasa mi nuera y no me voy en el tiempo adecuado. Entonces me quedo en la casa con mi nieta, sale mi hija que pasaba recogiendo a su esposo, estaba jugando ahí en estos predios de la Fabril, donde ahora se entregaron las casitas, y estaba jugando, porque él trabaja en la Fabril, y entonces tenía ahí un campeonato. Y yo le digo, nos vemos allá en la papelería, vayamos tipo 6:30, que ya están saliendo, y nosotros nos quedamos mirando, ya nos venimos juntas con tu ñaña. Como mi nuera se retrasa, yo me quedo con el bebé, que era pequeño todavía de brazos. No podía salir. No podía salir. Y resulta que cuando pasa todo esto, mi hija andaba en el taxi de mi sobrino, allí la agarró el terremoto. Y cuando fueron a buscar a la esposa de mi sobrino al centro de Santa Marta, al regresar ya estaba colapsado el tema aquí en San Juan. Y el esposo llegó a la casa corriendo, sacó la moto y la fue a buscar. Al llegar a la casa, en la esquina, una persona indiscreta sale a la calle y le grita y le dice, tu ñaña está atrapada, le dice. Y ella se pega el susto y le causó un riesgo en el embarazo, sí. Pero yo estaba en la casa y obviamente estaba preocupada de un poste que está al frente y el poste bailaba y se remecía. Yo a mis espaldas solo escuchaba que todo caía, volaba, como casa embrujada y se quebraban las cosas. Yo no miraba para atrás, sino que estaba con el niño abrazada y mi nuera que había llegado. Cuando ya pasa esto, viene, y mi nieta, que la tenía también agarrada, viene el esposo de ella y me dice, ya llegó Gaby. Y le dije, no, pero ¿usted por qué la busca aquí? Búsquela ya, porque ella no tiene que venir. Entonces, pero no sabías del colapso. No sabía ni me decían tampoco. La segunda baja el papá y me dice, ya llegó, dice, le digo, pero ¿por qué es que todos vienen a preguntar aquí, no la van a buscar allá? Ustedes tienen moto, vayan. Y yo estaba en la casa esperando noticias. Entonces, yo lo primero que me acordé fue mis hijos. Cuando en la tercera ocasión, él me dice, es que no me quieren llevar. Le digo, yo no sé si te vas en burro, en avión, en carro, a pie, pero anda y busca a la niña y traes a nuestra hija.
Después vino el esposo y me vuelve a preguntar, oiga, le digo, ¿y usted por qué es que insiste en venir aquí y no va a estar aquí? Me dice, no, es que ya fui. Le digo, ¿y qué pasó? Ya ahí andan como 30 motos buscándola. Y le digo, ¿y entonces? Es que dice lo que pasa. Y no me decía, y lo veo que llora. Le digo, ¿qué ocurre? Pues yo me comencé a preocupar y me dice, es que el edificio se ha caído. Parecía que la tierra me había tragado. Pensaste. Es muy... Historias como la de Betty se repiten por decenas porque fueron muchas historias, y me recuerdo, he estado en algunas ocasiones para esta fecha en el domicilio de Betty y se nota de verdad que con un recuerdo muy triste, pero además he estado en otras familias. Por ejemplo, había una historia de los Bonitos, ¿se acuerda? Una pareja de novios que tenían sueños de casarse, de formar una familia. Él falleció y la señorita quedó con amputaciones en sus extremidades. Entonces es algo que jamás va a poder superar. Vamos a tratar de hoy día ver si podemos conversar con ella, porque ella vive en el barrio La Paz. Y al igual que en el caso de Betty, lo que pasa con nuestros gobiernos es que jamás o casi nunca cumplen con las promesas que se da allí calientito, ¿no? Que dice, vamos a hacer esto, vamos a hacerle casa, vamos a darle atención psicológica, vamos a apoyarle en lo que ellos van a necesitar para que tengan un futuro garantizado. Pero a la hora de la hora todo eso queda en promesas, se van diluyendo los días, pasa el tiempo y mañana, que estamos por recordar ya 8 años, aún hay familias que siguen viviendo con techos de lona. Y familias que quedaron viviendo, por ejemplo, nueras con los suegros, yernos con los suegros o con los papás de ellos, o sea, quedaron en las casas los familiares. Así continúan, porque la carga de los hijos también era fuerte y en ese momento no había trabajo, no había recursos, y además, vuelvo y repito, tal vez el hecho de nosotros no despertar a tiempo nos conllevó a no poder visualizar lo que en el momento había. Y todo aquel que no perdió lo que nosotros perdimos y tuvo la lucidez para ir y acudir a cualquier instancia de cualquier situación. Entonces, cuando ya comenzamos a caminar poco a poco, también lo hicimos poco a poco porque no todos teníamos el ánimo. Cada reunión era ver usted 30, 40 personas, todas de negro, todas contando su historia. Ahí hicimos un ensamble, el uno contaba lo que encontró, a qué hora se acercó el otro, a qué hora vio, y cómo se iban viendo. Yo en la noche no pude ir, nadie me quería llevar, ya era de noche. Después, sufrí como a las 10 de la noche me dio algo, siempre digo yo, fuera de lo normal. Para mí fue paranormal lo que yo sentí, tanto que perdí mi voluntad de caminar y tuve que doblegar mis rodillas y sentarme en la polvosa, porque decían que había que salir de las casas porque seguía la onda sísmica, las secuelas de las réplicas del terremoto. Pero después, como a las 10:30, no sé si era esa hora, no recuerdo muy bien, comenzó nuevamente a brisar, pues, y ahí ya fue mi amiga Luz María de la Fundación Rostro Jesús y me fue a ver allá a la polvosa y me dijo, Betty, vamos a la fundación. Ahí me levantaron y me llevaron. Pero las cosas que se viven fuera de lo normal son increíbles, pero sí te indican lo que pasa. En la tarde yo siempre tenía un tema de percepción muy fuerte, y en la tarde le dije yo a mi hija, la embarazada, le dije, hay algo en el ambiente que no me gusta, siento algo extraño. Sentada en el mueble a la salida de mi casa y miraba hacia afuera mis plantas. Siempre, yo tengo bastantes plantas. Y me dice ella, ay mamá, no diga usted esas cosas porque usted es peor que la Biblia. Me dice, ¿qué es lo que siente? Me dice, le digo, no sé, le digo, está estatizado el ambiente. Observa las plantas, le digo, ni una hoja se mueve. Y normalmente las hojas oscilan entre una y otra, se mueven. Ese día no, se estatizó. Yo le digo, esto no es bueno. En la mañana llovió, después hubo sol, después hubo oscuridad, después hubo lluvia con sol. Eso previo, antes del terremoto. Sí, y el ritmo, digamos como el ritmo cardíaco del planeta, no es para... En su sistema de rotación dan cambios rápidamente, pues como cuando tú aceleras un carro y entonces queda allí. La velocidad. Claro. Entonces me dijo mi hija, ay mamá, dice usted y sus cosas. Pero nunca me imaginé en mi vida
que iba a ser yo la perjudicada. Betty, tu hija la encontraron después de ¿cuántas horas? 5 días. Después de 5 días. Dios mío. Cuando ya casi daban por terminada la búsqueda. Su padre esa noche se vino a Tarqui, se quedó ahí, quedó como rescatista civil, porque él era de una contextura bien delgada y dijo, no importa, yo me meto, me amarran, me cuelgan y yo logro visualizar donde pueda. Al otro día que yo fui, parecía que estaba en otra ciudad, no en Manta. No me dejaban pasar y comencé a caminar desde como por el colegio, de la 110 hacia acá y mirando todo así como, hey, ¿dónde estoy? Los cables, las casas, la policía no me dejó pasar. Ese rato estaba yo fuera y el policía me dijo, no, le digo, cuidado, me toca, le digo, apártese. Me dijo, no, que nadie puede pasar, allá está mi hija, eso dicen todos. ¿Cómo lo habré mirado que le dije, apártese, usted ni nadie me va a detener, voy a buscar a mi hija? Y seguí avanzando, hasta que llegué y estaba el cordón, la gente estaba afuera porque no dejaban acercarse. Y me paré al frente del edificio y lo vi unas personas que estaban ahí entre una losa y otra, así, agachadas, aplastadas. Corría sangre por las losas. Wow. Se veía las cosas adentro. Un ambiente y un panorama desolador, ¿no? Nunca, hasta el día en que me vaya, tendré esas imágenes en mi cabeza. Y cuando yo llegué, un militar salió hacia mi encuentro y me dijo, señora, no puede estar aquí. Le dije, discúlpeme, aquí está mi hija, ni usted me va a detener ni nadie. No puede entrar, aquí está mi hija, no es usted que lo vengo a buscar. Entonces justo alcanzó a ver el padre de mis hijas y me silbó y salió y le dijo, Misú, disculpe, ella es mi esposa. Y le dice, pero háblele, usted está adentro, usted sabe lo que estamos haciendo y la está viendo, háblele. Igual si se queda aquí es por gusto, no va a hacer nada, no le vamos a poder dejar entrar. Entonces él vino y me dijo, vaya a la casa, cualquier cosa yo la mantengo informado. No me voy a mover de aquí hasta que nuestra hija aparezca. La otra está de cuidado por la noticia, la impresión la habían puesto en reposo. La niña chiquita me pedía a su madre a las 5 de la mañana todos los días, los que estaban ahí con nosotros en ese refugio. La niña se despertaba llorando y me decía, mami, a mi mami Gaby le pasa algo. Le digo, no, mi amor, sí, mami, es que mi mami no me llama, mándale un audio. Como ella me había cogido el teléfono, me había desconectado el WhatsApp. Y me decía, le digo, mamita, tú sacaste el WhatsApp. Me dice, pero llámala, que mi mami así se vaya de viaje me llama, pero no me dice nada, mami. Yo presiento que a mi mami le ha pasado algo. ¿Cuántos años tenía la niña y antes 4 de continuar? 4 años, 5 meses. Sería importante que nos digas el nombre de tu hija. De mi hija, María Gabriela, y mi nieta Simone. ¿Cuántos años tenía María Gabriela? 22 añitos. Qué joven. ¿Y tu nieta? Sí. 4. Hoy 4 tiene 12 años. Sí, 12 años. En diciembre cumplió. Y realmente la gente, al escucharla a ella a las 5 de la mañana, porque igual la gente dormía por retazo, nadie dormía como se debía. Yo pasaba orando todo el día con la esperanza de que ella volviera. Y realmente al 5.º día, nunca me percaté recién hasta el año pasado, que conversando con los compañeros, llegó a la casa el papá de ella, un día miércoles de mañana, y no había llegado desde el día del terremoto. Y me dice, vengo a lavarme los dientes. Y yo dije, bueno, ha de ser que tiene muchos días ya, no se lavaba los dientes. Y me dice, solo regáleme una taza de café. Le digo, ya. Y como cargaba la ropa que tenía olor, que pedía, ¿no? Se cambió de ropa y todo eso. Y yo le digo, nada que encuentres a la niña. No, dice. Le digo, por favor, lo único que te pido es que cuando la encuentres, la traigas a mi casa. Porque esta es su casa. Trae a mi hija aquí, como sea, como esté. Y me dijo, y me dio un beso en la frente y me dice, no te pongas así, dice. Yo te aviso cuando la encuentre. Pero pienso que a lo mejor no tuvo el valor de darme la noticia, porque después me enteré por los propios compañeros del grupo que la habían encontrado a las 6 de la mañana y a las 7 ya la habían puesto en un carro para sacarla. Que cuando él llegó a la casa es posible que ella estaba en el Jardines del Edén y no me dio la noticia, se fue nomás. Cuando a las 9 yo estaba en la fundación y como había bastante gente y ruido, yo quería rezar el rosario y me vine a la casa. Le digo a mi hija, la embarazada, acompáñame, le digo que voy a rezar el rosario y quiero silencio para
pedir a Dios y orar por mi hija. Cuando mi hija puso una vela grande así, gruesa, y le digo, ponga esa vela grande que necesito que esté encendida la luz para mi hija. Cuando ella pone la vela y la vela de un solo así, como que alguien le había dado un manazo, la vela se cayó y mi hija me mira y me dice, mamá, no le digo, mi amor, seguramente no la pusiste bien, vuelve a poner. Me dice, pero se quebró, ponga otra, le digo. Pasó lo mismo, volvió a pasar lo mismo. Y me dijo, no mamá, en eso tocaron la puerta. Y ella me mira, se sorprende y me mira, le digo, tranquila, le digo, no se asuste, porque ella estaba con el tema. Era el esposo y otras personas que me iban a ver, que me mandaban a ver para que reconociera si era ella. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. No hay palabras para hablar sobre este tema porque se nos arruga el alma y las lágrimas son las que salen en estos momentos. Recordar cosas tan fuertes a las que nos enfrentamos, como tú, tantos manavistas. Lo difícil de una madre. Sí. Cuando lo normal es que los hijos enterremos a los padres. No, los padres. Sí, a nosotros claro, los hijos, nuestros padres. Sí, claro, y pero no los padres. Así. Sí. Betty, 8 años sin su presencia física, 8 años con recuerdos, con deseos, con tantas cosas que se pueden esperar en 8 años. Pero, ¿qué tienes previsto realizarle mañana al conmemorar su partida? Bueno, siempre organizamos el tema de la misa en Tarqui. A partir de las 5:30 comenzamos a poner y a llegar, porque otros personajes que siempre estuvieron al lado de nuestros hijos fueron los del Cuerpo Bombero, quienes estuvieron en ese momento de auxilio, vivieron el dolor de las familias, aunque no han sido sus familiares, pero tuvieron que a lo mejor rescatar con la alegría de algunos vivos y la pena de otros fallecidos. Y a ellos les pedimos siempre que nos ayuden. Ellos nos hacen un corazón en el piso. Luego hacemos una postura de entrega florales dentro de ese corazón. Luego entre los familiares con los bomberos o los niños con los bomberos. Nos acompañan en ese momento póstumo y ponemos dentro del corazón velones, velitas, lo que uno quiera, antes o después de la misa. Y luego hacemos un rosario, tenemos un coro que contratamos todos los años, hacemos un rosario y luego el toque de Diana, que es el minuto de silencio, y después de eso la misa. Ya ayer me confirmaron el señor párroco que viene a la misa y luego hacemos una elevación de globo. En otros momentos hemos puesto una pantalla gigante y pasamos fotos de nuestros hijos. No sé si ahora alcancemos a hacer algo otro tipo de video. Pondremos, si no, ahí con la elevación de globos. ¿Cuántas personas murieron ahí en el Felipe Navarrete? Bueno, de lo que yo conozco fueron más de 100, porque no solamente fueron de la papelería, fueron de los comerciantes, fueron de los del helado de marisco, turistas que estaban hospedados, hasta una extranjera estaba hospedada ahí, transeúntes, como dice el compañero, aquellos que estaban al frente del edificio vendiendo legumbres. Claro. Sí. Ahí abajo siempre hay bastante comerciantes. Exactamente, o sea, que realmente el desplomo del edificio se llevó mucha gente. Betty, me contabas en años anteriores, porque ya son 8 años con 8 años. De que cuando ha habido la arena política han querido intervenir políticos y ustedes siempre se han opuesto. Dice que es solamente para la familia, ¿es sí. verdad? Alguna vez vino el vicepresidente Otto Sonderhofner a la misa y nosotros fuimos muy claros, le dijimos, es una misa de homenaje póstumo, aquí nadie habla, nadie da discurso, nadie grita, nadie canta, solamente es la misa. Entonces vino la chica de avanzada de su equipo y me dijo, pero el señor vicepresidente quiere leer la liturgia. Sí, eso sí, le digo, eso está bien. Pues me dijo, ¿quiere leer la otra también? Sí, está bien, eso sí, pero así que vamos a intervenir, que a dar, eso no, porque no estamos celebrando la muerte de nuestros hijos, es un homenaje póstumo de una manera divina, como nosotros lo llamamos, ¿no? Ante su descanso eterno y que ahora pues son ángeles en el cielo. Supimos cuando llegaron, pero nunca estábamos preparados para su partida. Betty, ¿qué le dirías a todas las madres y padres del mundo al conmemorarse este día?
Bueno, yo veo a veces las madres jóvenes con los niños y los observo. Yo digo, no saben el tesoro que tienen, que no es más el dolor de parirlos y traerlos al mundo que el dolor de perderlos. Y siempre les digo, amen a sus hijos mucho, abrácenlos, aprendan a entender cada etapa. Cuando son niños tienen una etapa donde a veces las madres pierden la paciencia, también se estresan, es normal, por muchas situaciones que hoy día convergen alrededor de la familia, situaciones económicas, sociales, de salud, sobre todo, que ahorita casi toda la población permanece delicada de salud después de la pandemia. Digo, tengan paciencia, cada niño vive su temporada, vive su momento. Luego vendrá otra etapa, prepárense para la siguiente etapa, pero no peleen con ellos, porque al final del día, los hijos y la familia es el único tesoro que tienen. Y cuando se van, no se llevan nada, pero sí hay una familia que los quiere y los recuerda, porque los amigos, muchos son pasajeros y los verdaderos se convierten en familia también. Betty, tu nieta, vive contigo, porque el padre también vive, ¿no? No sí, vive con... ese es un tema que siempre hemos estado en estir y jala, porque la niña pasa bastante tiempo allá y poco tiempo con nosotros. Hoy me solidarizo con él y envío mis condolencias públicamente a él y a su familia. Con mucha tristeza, ayer perdió a su hermano y realmente yo ya que sé ese dolor, me imagino cómo están devastados. Su señora madre es la segunda pérdida que tiene. Hace tiempo, antes de que mi hija falleciera, perdió una hija en un accidente y ya ella sabía ese dolor. Y ayer perdió su hijo también, que creo que ustedes sí vieron, estaba en un tema en una clínica por un accidente. Entonces, es doloroso. La pérdida de un hijo, una hija, no tiene límite, no tiene razón social, ni económica, ni política, de ninguna naturaleza, ni de etnia. Entonces, me solidarizo con ellos. Pero el tema de la niña siempre debió haber una regulación de visita o una tenencia compartida. Entonces, hemos estado ahí, así como le digo, en estira y jala, pero igual mi nieta siempre desde pequeña, cuando mi hija vivía, estaba bastante tiempo con nosotros, compartió el amor, el cariño, ella sabe que con nosotros es incondicional, no tiene límites, sin frontera, así como lo de mi hija será siempre hasta el infinito y más allá del infinito. Betty, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, por abrirnos los recuerdos más dolorosos de tu vida, y mi admiración por toda esa fortaleza que estoy segura que la has adquirido con el pasar de los años, pero de vez en cuando eres madre y se nota con ese amor con el cual hablas de tu hija, que va a ser eterno. Bueno, le comento que no sé cuál será la misión, ¿no? Dice que Dios a todos nos tiene una misión aquí, porque realmente el mismo año, el 31 de diciembre, un carro mató al padre de mis hijas, del 2016. O sea, el 2016 hasta que se fue un año bastante terrible para nosotros. Y dijo su madre, mi suegra en ese momento, dijo, María Gabriela se lo llevó. Y le dije, no lo sé, señora, solo sé que ahora usted comparte un dolor que yo también llevo. Y fue un 31 de diciembre, en la fecha en que todos... Se piden el año, viene el año nuevo. Sí, ahí fue, y bueno, nos fuimos a Guayaquil porque allá está él, en Guayaquil. Timochenko te envía saludos, dice saludos cordiales amigos de Visión y a la amiga Betty Cedeño recordando la tragedia que vivió el 16 de abril del 2016. Radio Bolívar también nos está retransmitiendo el noticiero. Iván Ceballos también envía saludos. Muchísimas gracias Timochenko, Iván y a los colegas del medio de comunicación. Realmente ahora ya un poquito puedo hablar y me armo de valor porque realmente los primeros meses casi me muero por lo mismo que no quería vivir, ¿no? Me dio una infección intestinal muy grande, incontrolable, y luego al siguiente año me dio una bronconeumonía. Todo eran también productos de la depresión, hasta que a partir del tercer año como que ya un poquito fuimos tomando más aliento y bueno, hoy en día
aunque duela mucho, lo puedo hablar, pero antes no lo podía hacer. Y sabes que ese era mi temor cuando te llamé, porque aquí justamente a través de Radiovisión, con un programa especial mañana, con todo lo que sucedió. Yo tengo una amiga, dije que no, voy a tratar de conectarme con ella y a ver si es que acepta, porque y ojalá acepte. Y créeme que tenía ese temor cuando te llamé, pero gracias por venir. No, hay que Dios da la fortaleza. Y Dios lo quiere así, te cuento, porque ayer pasé todo el día en camita, estaba muy indispuesta. Y realmente yo decía, Diosito, ojalá que mañana esté bien para poder cumplir. Ahorita también tenemos una reunión por el tema de mañana con algunos del municipio. También quiero decir y agradecer que la señora alcaldesa nos está apoyando con el tema de logística, el tema de amplificación, silla, todo eso que se necesita mañana. El municipio muy gentilmente nos está apoyando y así hemos hecho este año la misa en conjunto con ellos. ¿Y el plan de contingencia? Con lo que, bueno, yo quiero, gracias Roberto, quiero agradecer públicamente, como lo hice ya en otro medio, al señor jefe político, al señor comisario, a la policía, a los de tránsito, a todas las instituciones que están inmersas al mismo municipio en el tema de la mesa de seguridad, que gracias a Dios todos los años nos dan como un permiso especial. Ellos no nos piden plan de contingencia, sino que nos dejan abierto el tema, porque esto es un homenaje póstumo, no es otro tipo de evento, y entonces se solidarizan ante este hecho. También lo hizo el anterior jefe político, don Freddy, también fue muy atento, y yo le agradezco a todos los que han pasado por ahí, todos nos han ayudado. Será por el bien de nuestros ángeles que todos los años se han abierto las puertas para hacer la misa campal en Tarqui, en el mismo lugar, ahí al frente del mercado, que era entre el mercado y el Felipe Navarrete. Pero ya hay construcciones allí. Sí. ¿Cómo van a hacer? ¿A dónde mismo? En la calle. En la calle. En la calle, porque igual el edificio se agachó hacia el frente, entonces en la calle lo vamos a hacer. Como siempre, comienza mañana 5:30 y 6 ya empieza el rosario, porque a las 5:30 son las posturas de las ofrendas, el ingreso, y a las 6 pues arrancamos con el rosario, y luego el minuto de silencio y después la misa. El minuto de silencio justamente a las 6:58. A las 6:58. Todos los años ha sido así. A esa misma hora. El año pasado recuerdo que, como anécdota, la gente tenía miedo, porque eran 7 años, y la gente hablaba del número 7, entonces decía que les daba miedo ir. Pero llovió, le cuento, llovió bastante el año pasado, igual la gente llegó, vino una asambleísta nacional, la arquitecta Pierina Correa y la arquitecta Katiuska, quien más estuvo, y las autoridades locales como el señor jefe político, el señor comisario, ellos estuvieron. Y las de aquí del municipio, algunas personas. El anteaño sí estuvo el señor alcalde, que en paz descanse. Y bueno, este año esperamos que la señora alcaldesa, nos han dicho que sí nos va a acompañar, y esperamos contar con la presencia de ella, sobre todo como mujer y como madre. Sé que nos entiende lo que significa para nosotros los 8 años. Betty, muchas gracias. ¿Algo tienes? No, solamente agradecerle y nuevamente extenderle mis respetos, mi cariño, mi solidaridad. Y gracias, Betty, por aceptar la invitación y contar tu historia, que realmente nos ha dolido en el alma como desde que pasó aquello, y esa fuerza, esa fortaleza que siempre está en ti. Sabemos que eres una persona fuerte y todo, pero sí tengo para otras cosas, pero en esto, para otras cosas, tú sabes, yo soy fuerte, decidida, firme, frontal, pero en esto no hay cómo, no se puede. Claro. Y así será siempre. Gracias, Betty, un abrazo solidario. ¿Sí? Gracias a ti, gracias a ti. Perfecto. Gracias. Son las 8:22. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más información.